En tiempos antiguos, cuando el poderoso imperio persa dominaba desde la India hasta Etiopía, reinaba un hombre llamado Asuero, también conocido como Jerjes. Su palacio en Susa era un centro de grandeza, riqueza y esplendor. Las paredes estaban cubiertas de mármol, las columnas eran inmensas y en los patios colgaban cortinas de lino blanco y púrpura. Era un lugar donde la grandeza se respiraba en cada esquina. El rey Asuero era conocido por su carácter imponente, sus decisiones impulsivas y sus celebraciones fastuosas. Una vez organizó un banquete que duró 180 días, mostrando a nobles y gobernadores toda la magnificencia del rey. Fue en uno de esos días de celebración, cuando el rey, lleno de vino y orgullo, pidió a su esposa, la reina Basti, que acudiera ante él y ante todos los invitados para mostrar su belleza. Ella, con dignidad y valentía, rehusó. Y aunque su gesto fue firme y correcto, provocó la ira del rey. Asuero, incitado por los consejeros que temían que su ejemplo inspirara desobediencia en todas las mujeres del imperio, decidió destituirla como reina, y así quedó vacante el trono junto al rey. Pasado un tiempo, cuando la furia del rey se apaciguó, sus consejeros le propusieron una idea: reunir a las jóvenes más hermosas de todo el imperio para que el rey eligiera a la que sería su nueva reina. De esa manera comenzó una búsqueda que recorrería miles de kilómetros, ciudades enteras y familias diversas. En Susa vivía una joven llamada Asa, aunque entre los persas era conocida como Esther. Era huérfana y había sido criada por su primo Mardoqueo, un hombre justo, sabio y fiel a las tradiciones de su pueblo, el pueblo judío. Mardoqueo la había educado con cuidado y amor, enseñándole a vivir con modestia, prudencia y valentía silenciosa. Esther tenía una belleza natural, pero más que eso, una gracia y una serenidad que llamaban la atención de quien la conociera. Cuando los emisarios del rey llegaron a Susa para llevar a las jóvenes al palacio, Esther fue una de las elegidas. Aunque entrar al palacio podía significar un futuro incierto, ella obedeció las indicaciones de Mardoqueo, quien le pidió que no revelara su origen hebreo. Con esa recomendación en el corazón, Esther fue llevada al harén real. Allí las jóvenes recibían cuidados especiales, perfumes, aceites, tratamientos de belleza que duraban un año entero. Durante todo ese tiempo, Esther mostró humildad y respeto, y ganó el favor del eunuco encargado del harén, llamado Hegai. Él la trató con especial consideración y le otorgó lo mejor que el palacio podía ofrecerle. Pero lo más notable es que Esther no buscaba llamar la atención, nunca exigió nada, nunca se mostró arrogante. Su sencillez y su prudencia hablaban con más fuerza que cualquier adorno. Cuando llegó su turno de presentarse ante el rey Asuero, la joven Esther entró al salón del trono con serenidad. No llevaba más que lo que Hegai le había recomendado. El rey, al verla, quedó profundamente impresionado, no solo por su belleza sino por la nobleza que transmitía. Y así, en ese momento, la eligió como su reina. Esther fue coronada con gran celebración, se proclamó un día de fiesta en el imperio y se enviaron regalos a las provincias para anunciar que una nueva reina ocupaba el trono. Mientras tanto, Mardoqueo continuaba trabajando cerca del palacio. Un día descubrió un complot planeado por dos funcionarios que querían asesinar al rey. Mardoqueo avisó a Esther, y ella, sin revelar que Mardoqueo era su primo, informó al rey. Los conspiradores fueron detenidos y ejecutados, y el hecho quedó registrado en las crónicas reales. Aunque Mardoqueo no recibió ninguna recompensa inmediata, en esa misma época ascendió al poder un hombre llamado Amán, un oficial ambicioso y arrogante. El rey le dio autoridad sobre todos los príncipes y ordenó que todos los servidores del palacio se inclinaran en su presencia. Mardoqueo, fiel a sus convicciones y a su fe, no se inclinaba ante él. Amán, ofendido y lleno de orgullo, no soportó esa desobediencia, y en vez de tomar represalias solo contra Mardoqueo, decidió vengarse contra todo su pueblo, los judíos. Amán fue ante el rey y, con palabras astutas, pintó a los judíos como un pueblo peligroso que no seguía las leyes del rey. Convenció al rey de que era mejor eliminarlos. El rey, confiado, entregó a Amán su anillo real, símbolo de autoridad, y autorizó la emisión de un decreto. En un día señalado, todos los judíos del imperio serían exterminados. Cuando Mardoqueo supo el decreto, se vistió de saco, cubrió su cabeza de ceniza y se sentó en la entrada del palacio llorando amargamente. Esther lo vio desde la distancia y envió emisarios para averiguar lo que ocurría. Mardoqueo le envió una copia del decreto y le pidió que hablara con el rey para intervenir, pero Esther temía. Según la ley persa, nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado. Hacerlo podía significar la muerte, salvo que el rey extendiera su cetro dorado. Esther llevaba 30 días sin ser llamada por él. Aún así, Mardoqueo le envió un mensaje que la marcó profundamente: si callas en este tiempo,
liberación y rescate vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esas palabras se grabaron en el corazón de Ester. Ella pidió a Mardoqueo que reuniera a los judíos de Susa y que ayunaran por ella durante 3 días. Ella y sus doncellas harían lo mismo. Después de eso, dijo con determinación, iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. El tercer día, Ester se puso sus vestiduras reales y entró al salón interior donde estaba el rey. Los guardias la miraron con preocupación, sabiendo el riesgo que corría. El rey levantó la vista, la vio, y en vez de enojarse, extendió el cetro. Ester respiró con alivio. El rey le preguntó qué deseaba, incluso ofreciéndole hasta la mitad del reino. Pero con astucia y prudencia, Ester no reveló aún su petición. En cambio, invitó al rey y a Amán a un banquete privado. En el banquete, nuevamente el rey le preguntó cuál era su petición. Pero Ester pospuso la respuesta una vez más e invitó a ambos a un segundo banquete al día siguiente. Amán salió del palacio eufórico por el favor de la reina, pero su alegría desapareció al ver nuevamente a Mardoqueo sentado en la puerta sin inclinarse ante él. Enfurecido, planeó construir unas enormes horcas y pidió permiso a su familia para colgar en ellas. A Mardoqueo al día siguiente, pero esa misma noche, el rey no podía dormir. Ordenó que le trajeran las crónicas del reino y, providencialmente, leyeron en voz alta la historia del complot que Mardoqueo había descubierto. El rey preguntó qué recompensa había recibido Mardoqueo por salvarle la vida. La respuesta fue, ninguna. Entonces el rey decidió honrarlo. Justo en ese momento entró Amán, dispuesto a pedir permiso para colgar a Mardoqueo. Antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó, ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey quiere honrar? Amán, creyendo que hablaban de él, describió un honor grandioso: vestirlo con ropas reales, montarlo en el caballo del rey y llevarlo por la ciudad proclamando su grandeza. El rey le dijo, haz eso mismo con Mardoqueo. Amán quedó humillado, pero tuvo que cumplir la orden. Avergonzado, llevó a Mardoqueo por la ciudad proclamando su honor. Más tarde ese mismo día, Amán acudió al segundo banquete con Ester y el rey. Allí Ester, con voz firme y valiente, reveló finalmente su petición: si hallado gracia ante ti, oh rey, líbrame la vida a mí y a mi pueblo, porque hemos sido vendidos para destrucción. El rey, sorprendido e indignado, preguntó quién era el responsable. Ester señaló a Amán: ese adversario y enemigo es Amán. El rey salió al jardín enfurecido. Amán cayó a los pies de Ester suplicando por su vida, pero cuando el rey regresó vio la escena y la interpretó como una agresión hacia la reina. Lleno de ira, ordenó que Amán fuera ejecutado. Irónicamente, en la misma horca que él había construido para Mardoqueo, pero aunque Amán había muerto, el decreto contra los judíos seguía vigente y no podía ser revocado. Entonces el rey otorgó a Ester y a Mardoqueo autoridad para escribir un nuevo decreto que permitiera a los judíos defenderse cuando llegara el día señalado. Y así lo hicieron. Enviaron cartas por todo el imperio otorgando permiso para resistir cualquier ataque. Llegado el día, los enemigos que buscaron hacerles daño fueron derrotados. El pueblo judío se salvó, y en memoria de esos hechos se estableció la fiesta de Purim, celebrada hasta hoy. Ester continuó en el palacio como reina, y Mardoqueo fue elevado a un puesto de gran honor. Lo que comenzó como una tragedia decretada se transformó en liberación, y la historia dejó una huella duradera en generaciones enteras. Ester, aquella joven huérfana, tímida y prudente, había llegado al trono para un tiempo decisivo. Su valentía silenciosa cambió el destino de su pueblo, y su nombre quedó escrito para siempre como símbolo de coraje, fe y propósito.